Qué hermoso y adecuado canto previo, ¿no les parece? Para eso sirven las alabanzas, para alinear nuestro corazón en la adoración a nuestro Padre. A veces nosotros no sabemos cómo adorar, pero Él en su grande misericordia recibe todas las manifestaciones de adoración, como quiera que sean, siempre y cuando vengan de un corazón limpio, ¿verdad? Así es que eso es muy, muy importante. Y hoy tenemos el tema de la resurrección. Hacemos una pausa en las predicaciones que hemos venido dando acerca de Primera de Corintios, y quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 24, y vamos a estar compartiendo con ustedes a partir del versículo 13 y hasta el versículo 35. Así es que dispongámonos a escuchar, pero sobre todo pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento para comprender el alcance de lo que significa este hecho, la resurrección de Jesucristo. Así es que acompáñame, inclina tu rostro, vamos a decirle así a nuestro Padre que está en el cielo: Señor, hoy venimos aquí a tener memoria de ese momento, Señor, en que tú te manifestaste al mundo como el Dios vivo y verdadero, al cual servimos y al cual amamos y adoramos. Hoy, Padre, tenemos memoria de que tú viniste a esta tierra, enviaste a tu Hijo en forma de hombre, lo cual ya significó en sí mismo una humillación, y estando en esa forma, fue a la cruz para morir por todos nosotros. Sí, así como me escuchas, fue a la cruz para morir por ti y por mí. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y nosotros creemos en la resurrección de Cristo y en la resurrección del cuerpo, porque eso nos da la esperanza de la vida eterna materializada en la presencia de Dios. Gracias, Padre, por darnos este tiempo. Gracias por dejarnos tu palabra. Y, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender el significado profundo que tiene todo este evangelio que tú diseñaste para nuestro perdón de pecados, salvación y vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues estamos en Lucas 24, en el versículo 13, y es domingo. Y quiero llamar la atención de que es domingo, porque hoy es domingo además. Y porque hoy tú estás aquí, déjame decirte, no por mera casualidad. Para Dios no hay casualidades. Dios gobierna todas las cosas. Dice allá en Hechos 17 que Él nos hizo vivir en este tiempo y en este lugar, escucha esto, para que le busquemos. Y podrían decirme: Luis, pero ustedes nos han enseñado que nosotros no buscamos a Dios. Dice Romanos 3:10, no hay quien busque a Dios. Bueno, agrega el pasaje allá en el capítulo 17 de Hechos, dice que ciertamente buscamos palpando, porque no está lejos de nosotros. En realidad, Dios quiere que estemos atentos porque Él es el que nos busca. Y todo lo que ocurrió en su vida apuntaba solo a una cuestión: que tú y yo tengamos vida eterna y que por fe creamos en todo el evangelio, no nada más en su sacrificio, no nada más en su muerte y sepultura, sino en su resurrección. Porque el evangelio sin la resurrección es un evangelio incompleto. Porque tú y yo esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, para que nos reciba así en las nubes y estando así siempre. Primera de Tesalonicenses 4:16.
estando así siempre. Así es que un domingo como este, después de haber pasado toda la semana, llega el domingo y dice la Escritura en el versículo 13, y he aquí dos de ellos. ¿A quiénes ellos se refiere? A los discípulos, a los que habían seguido a Jesús, a aquellos que habían visto al Señor y que veían todo lo que hacía y que lo seguían. ¿Por qué razón? Distintos motivos. Dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice que muchos creían, pero Cristo no se fiaba de ellos, porque Él conoce el corazón de los hombres y no tiene necesidad de que nadie se lo diga. Entonces había muchas personas que lo seguían, algunos seguramente porque vieron cómo alimentó, otros seguramente porque vieron cómo sanó, pero había algunos discípulos que solo querían seguir al maestro porque sabían, como Nicodemo, que tenía algo especial, que venía del cielo y que había venido aquí a la tierra para salvación tuya y mía. Bueno, pues esos dos discípulos, ese domingo, ya casi lo que nosotros conocemos como la tarde, ya casi la llegada de la noche, dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. El lugar no está bien ubicado en el mapa, así es que si tú abres un mapa de esa época no vas a encontrar el lugar. Tradicionalmente algunos lo ubican hacia el norte de Jerusalén y más o menos el camino era invertir 2 horas para llegar a Emaús. Y estas personas, estos dos discípulos, iban caminando ese trecho el domingo por la tarde, casi de noche, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y cuáles eran esas cosas que habían acontecido? Bueno, Cristo al inicio de la semana había entrado triunfante a Jerusalén, había sido aclamado como el rey de los judíos, como el Mesías, el libertador que esperaba el pueblo. Y presenciaron los tiempos de enseñanza, cómo rebatió a todos aquellos que enseñaban cosas que no eran conforme a las escrituras. Y supieron de la cena. Y supieron cómo fue prendido, entregado y prendido. Y finalmente enjuiciado indebidamente, crucificado, muerto, sepultado, y hasta ahí se quedaron. Y eso es lo que iban platicando. Les faltaba un detalle que habían oído, pero que no habían puesto atención. Y la Biblia nos dice por qué no eran capaces de ver lo que realmente estaba pasando. Tú imagínate 2 personas que están en una ciudad revuelta totalmente, habían venido de muchos lugares porque se celebraba la Pascua y había muchísima gente y todo lo que pasó. Simplemente imagínate el juicio. Y todos sabían de eso y ellos dijeron, pues ya pasó, ya se terminó el domingo, ya me regreso a mi casa. Eso habla mucho de ti y de mí, ¿eh? ¿Cómo vamos a regresar hoy a nuestra casa? Ese es el punto de este pasaje. Que las personas vean este como un domingo especial, no un domingo cualquiera, en donde tú viniste, te invitaron, llegaste, escuchaste alabanzas, mensaje de la palabra de Dios y te regresaste a tu casa y a lo mejor en el camino comentas lo que pasó. Y te quedas y a lo mejor bien dices, oye, estuvo padre, ¿no? Salvo el cuate que pasó a hablar, pero todo lo demás estuvo padre. Eso es justamente de lo que trata este tema. Y dice el versículo 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban
y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Como hace un rato te mencionaba, las Escrituras dicen en Hechos 17 que Él no está lejos de nosotros. Así es que si tú piensas que lo andas buscando, la Escritura dice que Él nos ha encontrado. Y nosotros decidimos si vamos en sentido contrario a donde está Jesucristo o le reconocemos como Señor y Salvador, aplicando la fe que Él nos da. Y entonces en ese camino a Emaús, dice que acontece que como cuando iban hablando, Jesús mismo, y la expresión Jesús mismo nos quiere decir que nosotros debiéramos reconocer a Jesucristo en todos los actos de nuestra vida, en todos absolutamente. Porque se paró, Jesús mismo se acerca y se pone a caminar con ellos. Y ellos como si nada. ¿Y sabes por qué? Porque no era un domingo especial, era un domingo cualquiera. Vine, me senté, escuché, alabé y me fui. Ellos presenciaron todo esto, grandes acontecimientos que tienen que ver con la vida eterna, y sin embargo regresaban a su casa porque todo se había acabado. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Fíjate, la expresión para que no le conocieran nos da la idea de que nosotros únicamente podemos reconocer a Jesucristo si Él se nos revela, porque Él se revela a quien Él quiere, dice la Escritura. Mas los ojos de ellos estaban velados. Iban hablando de acontecimientos históricos, como muchas personas a las que tú les preguntas, ¿y quién es Jesús para ti? Y hay personas que te pueden decir, es todo un iniciado, un gran hombre, el mejor hombre que ha existido sobre la tierra. Y se quedan ahí. Y él no fue nada más eso. Fue un hombre que cambió la historia, antes y después de Cristo. No lo podemos negar. Pero si tú te quedas ahí, te quedas en acontecimientos históricos. Y eso no nos revela realmente a Jesucristo. Oye, Luis, pero yo me sé que Él murió y cómo el juicio, y hasta puedo decir cómo ocurrió todo el juicio, ¿verdad? Está muy bien. ¿Y qué vas a hacer con todo ese conocimiento de Jesucristo? La respuesta es, voy a creer en Él. No voy a dejar que pase este domingo como cualquier otro domingo. No me voy a ir de regreso simplemente comentando y teniendo los ojos embotados, velados, para que no le conociesen. Versículo 17, Jesucristo les habla. Pero fíjate, lo primero que hace Jesucristo cuando una persona no es capaz de reconocerlo es cuestionarlo, confrontarlo. ¿Te acuerdas del encuentro con Pablo? ¿Sí? Pablo, todo un personaje. Y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Aquí les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hasta ahorita solamente Lucas nos había narrado que iban caminando y que iban platicando de todo lo que había acontecido. Pero Cristo, que conoce tu corazón y el mío, les preguntó, ¿de qué cosas están platicando? ¿Y por qué están tristes? Cristo conoce lo más íntimo de tu ser. Y regresaban ese domingo tristes. ¿Por qué? Desilusionados. ¿Por qué? Sin expectativas. ¿Por qué? Porque el Mesías que ellos habían esperado y que el Antiguo Testamento prometió como el libertador,
del pueblo de Dios del Imperio Romano simplemente había muerto. Y ellos habían pensado, todo se acabó. Se acabó nuestra esperanza, se acabó nuestra ilusión y se acabó el domingo. Mañana tenemos que seguir igual. Y tú y yo no podemos seguir igual. Porque todo lo que ocurrió es para que todos los que conocieron a Jesús en esa época y que ahora lo conocemos por la revelación de la palabra de Dios, creamos en Él. La fe es una de las batallas más difíciles. Yo he conocido personas a las que tú les compartes y creen en los hechos históricos. Pero cuando llegas al punto de ¿crees en el Señor Jesús? ¿Crees en su sacrificio, muerte y resurrección? Te dicen, no es para tanto, ¿verdad? Eso ya es demasiado. Entonces, estas personas, estos dos discípulos que iban platicando, Jesucristo los confronta para decirles, ¿qué clase de pláticas tienen ustedes? Es como si este domingo al terminar, oye, ¿y te fijaste cómo estaba el salón? La verdad, como que le faltaban algunas imágenes, algunos adornos, ¿no? Y como que en tal y tal. ¿Qué pláticas son esas? Oye, sí, lo prendieron y lo mataron. ¿Y qué pláticas son esas? ¿Y por qué estáis tristes? Porque sus intenciones frente de Jesucristo no eran las que quería Jesucristo. Hay muchas personas que se acercan a Jesús, pues a veces nada más para que termine el temblor. Pero pasado el temblor ya, a lo que sigue. Y nos volvemos religiosos. Porque creemos en todas esas cuestiones, pero como parte de una historia que no nos lleva, a final de cuentas, a ningún punto concreto con propósito. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Para ellos fue muy notorio todo lo que aconteció. Imagínate saber que el Mesías entró a la ciudad. Entró aclamado, nada más que un poco confundidos porque no entró en el caballo blanco, sino montado en un borrico. Empezaban a decaer sus expectativas. Y luego cuando en la cena, lo cual trasciende no nada más a los que estaban en la cena, les dice que es necesario que Él sea entregado y muerto. Por eso Pedro dijo, de ninguna manera te acontezca eso. Porque nosotros, como hombres y mujeres, pues tenemos nuestro plan de vida. Pero nuestro plan de vida no camina en el mismo circuito que el plan de vida que Dios tiene para nosotros. Por eso ellos le contestan, ¿eres el único que no sabes todo esto que pasó? Y que ya pasó. Y que ya no tiene más relevancia. Pues eso es lo que venimos comentando. Entonces Jesús los vuelve a confrontar. Como si Él no supiera, imagínate. Y les dijo, ¿qué cosas? Iban caminando junto a Jesús y no se habían dado cuenta que era el Mesías el que les estaba preguntando. Y Él les dice, pues ¿cómo qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahí terminó todo. Se terminaron nuestras expectativas, se terminaron nuestras ilusiones, pero todo partió del equivocado concepto que ellos tenían de Jesús. Por eso Jesús nos muestra ahí en Lucas 18 que pregunta a sus discípulos: ¿y quién dicen que soy yo? Y dicen cualquier cosa. Pero solo Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice: esto no te lo reveló carne y sangre, no te lo reveló el hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Muchos piensan que aquí está la designación de Pedro como el jerarca de la iglesia. Eso no es posible. Si tú lees el pasaje completo, porque dice que en esa roca va a fundar la iglesia, no se refiere a Pedro. Porque imagínate más adelante cuando le dice que Cristo va a ser crucificado y Pedro dice: de ninguna manera te acontezca esto. ¿Sabes cómo le llama a Pedro Jesucristo? Aléjate de mí, Satanás. Sobre esa roca iba a fundar la iglesia. Debemos entender perfectamente a qué se estaba refiriendo. Sobre esa confesión de que yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, voy a fundar la iglesia. Cada persona que se agrega a la iglesia tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es tu Salvador. Por eso dice Juan, ahí en el capítulo 1, versículos 11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre y le reciben, son llamados hijos de Dios. Oye, Luis, pero todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Solamente una vez en la Biblia se refiere generalmente a hijos como criaturas. Porque dice: y les da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué cosas? Pues ellos dijeron: pues de un hombre, Jesús Nazareno, que era profeta, ¿sí?, y poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Así como Nicodemo. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dijo Jesucristo aquí? Nicodemo, allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Le dijo: muy bien, Nicodemo, ya eres salvo. ¿Eso le dijo? Le dijo: Nicodemo, si tú no eres capaz de nacer de nuevo, de cambiar totalmente, de nacer de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios, mucho menos entrar. Entonces, si nosotros sabemos mucho de los acontecimientos y hasta los comentamos y todo eso, como ocurrió aquí, no es suficiente para ser salvo. Tenemos que nacer de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es reconocer a Cristo como Salvador y que Cristo es el Señor. Así es que para ellos pues era un varón poderoso, poderoso en palabra, hablaba muy bien, nos gustaba escucharlos. Y sí, también supimos, después de todo eso, que lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y él no hizo nada. Y murió. Y fue crucificado. Versículo 21. Pero, fíjate, la idea que tenemos a veces de Jesucristo no coincide con la idea que Dios tiene de Jesucristo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Se le había dicho eso. Y aquí valdría detenernos para hacernos una pregunta.
Cuando dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero físicamente, materialmente, no espiritualmente, no de nuestros pecados, sino de un gobierno que lo sometía. Pero nosotros esperábamos. ¿Tú qué esperas de Jesús? ¿Que te cambie de trabajo? ¿Que te aumenten el sueldo? ¿Que te cure de esa enfermedad? ¿Que te cambie de vecindario? ¿Que tus papás cambien? ¿O tus hijos cambien? ¿Tú qué esperas de Él? Porque más bien lo que nos deberíamos de preguntar es, ¿qué espera Jesús de nosotros? Y te voy a decir qué espera Jesús de nosotros: que lo reconozcamos como Salvador y Señor, y que experimentamos el cambio que significa nacer de nuevo. Porque solo naciendo de nuevo somos distintos. No, Luis, que no cambien mis padres, que cambie yo. ¿Cómo me gustaría que esa persona cambiara su forma de ser? No me cae bien, que cambie su corazón. ¿Por qué no cambiamos el nuestro? Tenemos muchas expectativas de Jesucristo que Él no justamente espera. Pero nosotros esperábamos que Él nos había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y fíjate la expresión del versículo 22, porque es impresionante. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Sí, nosotros esperábamos que Él fuera el comandante del ejército que nos viniera a salvar, que fuéramos libres, que ya no fuéramos súbditos, que fuéramos una nación libre. Eso es lo que esperábamos. ¿Y qué ocurrió? Que lo crucificaron y murió. Y ve cómo agregan, aunque, ¿sí? Aunque por ahí se dice, y eso nos asombra, que unas mujeres dicen que fueron al sepulcro y que ya no hallaron el cuerpo en el sepulcro. Seguramente alguien se lo robó. Y vinieron diciendo esas mujeres que también habían visto visión de ángeles. ¿Quién les cree? ¿Quiénes dijeron que Él vive? Nosotros no lo podemos creer. Nosotros creemos que se murieron nuestras esperanzas, que en este domingo acabó todo. Por eso vamos de regreso a nuestra casa, porque ya no hay nada. Se requiere fe para creer en la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué es pues la fe? Dice la Escritura, allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Es pues la fe? Fíjate, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que no ha acontecido, pero que va a venir. La convicción de lo que no se ve. Aquello que todavía yo no puedo ver, pero que tengo la convicción de que lo veré. Y justamente eso era a lo que quería llevarlos Jesucristo con las preguntas. ¿Y qué vienen platicando? ¿Y por qué están tristes? ¿Y qué cosas son esas que acontecieron? Y ellos repasaron todas las cosas. Oye, tú ya tomaste ese estudio, ese ya lo llevé. Ese 2 veces. Y con un pastor y con otro pastor. Y ese también, ya todo me lo sé. Eso es lo que pasaba con ellos. Necesitaban saber acerca de la resurrección de Jesucristo. Necesitaban tener la convicción de que Él vive. Creer en la resurrección de Jesucristo es creer que tenemos un Dios vivo y verdadero y que la tumba está vacía. Y esa es la verdadera batalla. Alguna vez escuché
y de un predicador reconocido que explicaba Josué capítulo 1, en donde 4 veces Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Mira que te digo que te esfuerces y que seas valiente. Dios le había prometido que una vez que cruzara el Jordán les iba a dar la tierra prometida, todo Canaán, donde estaban los amorreos. Y él va, y Josué, un comandante súper preparado, Moisés lo mandaba al frente de cada batalla. Nada más que las batallas no las ganaba Josué, las ganaba Dios. Porque mientras él estaba en el frente, Moisés levantaba las manos, los brazos, y el pueblo de Israel prevalecía contra sus enemigos. Y en cuanto los bajaba, no ocurría. Sin embargo, era muy preparado, militarmente hablando. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿En qué nos tenemos que esforzar? ¿En tomar Jericó? Bueno, Josué pensó eso. Y entonces seguro sacó sus mapas y puso sus tanques y sus aviones. ¿Y cómo iba a tomar Jericó? Y dijo Dios: no, no es como tú piensas. Yo te dije que te esforzaras y fueras valiente en creer en mí, porque yo ya te he entregado Jericó. Le dice en el capítulo 5. Y lo que tienes que hacer es: me formas a todo tu ejército, pones adelante hombres armados, luego pones unos sacerdotes con las trompetas, luego pones otros sacerdotes con el arca y pones la retaguardia con otros hombres, que por cierto no eran muchos para los que estaban comparados con los que estaban en Jericó. Y le vas a dar una vuelta alrededor cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Les vas a dar una vuelta, y los sacerdotes tocando las trompetas y todo el pueblo callado. Y veían ellos Jericó con sus murallas tan fuertes que podía caminar un carro encima de ellas. Y le dijo: y al 7º día, 7 vueltas, y en la 7ª vuelta tocan las trompetas y todo el pueblo grita y se caen las murallas. Y seguro Josué, con todos sus generales allí alrededor, volteó y los vio y dijo: ¿así vamos a conquistar? Sí, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes cómo se explica el Antiguo Testamento? Con el Nuevo Testamento. ¿Cómo sé lo que le estaba diciendo Dios a Josué? Por lo que le dice Pablo a Timoteo cuando lo mandó a una iglesia a enfrentarse con pastores, siendo él un jovencito. Le dijo ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1: hijo mío, tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tienes que creer. Tú imagínate a todos los militares que tenía ahí Josué diciendo: ¿de esa forma me van a entregar Jericó? Sí, tienes que creer que lo que Dios va a hacer, eso va a ocurrir. Y tembló y cayeron las murallas. Ya viste, Luis, no fue Dios, fue un temblor. ¿Y quién crees que hizo el temblor? La verdadera batalla está en la fe. Y estos hombres que iban regresando el domingo y que iban tristes, estaban batallando con la fe. Si creían en ese hombre que había muerto o no creían. Si creían que era verdaderamente el Mesías o no creían. Si creían lo que habían dicho las mujeres, que él había resucitado, o no creían. Y ellos decidieron no creer. Lo dice la Escritura. Dice: como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, discípulos, lo sabemos por los evangelios, encabezados primeramente por Pedro y Juan. Dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Ellos siguen todavía diciendo, todo se acabó el domingo, no hay esperanza, el Mesías se murió. Entonces Jesucristo les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sabes cuál era el problema? El problema de su tristeza, el problema de su desilusión, el problema de sus faltas de expectativas, la incredulidad. No era un problema de tristeza, no era un problema de desilusión. Los problemas que nosotros tenemos no son problemas de desilusión. Es que mi hijo ya no lo aguanto, es que mis papás no me entienden. Ese no es el problema. El problema es que tú creas lo que Dios es capaz de hacer con ellos. ¿Sí me explico? Y eso es lo que dice la Escritura. Y por eso ese domingo se aplica a nosotros exactamente. ¿Qué vamos a hacer al terminar el domingo? ¿Nos vamos a ir a la casa comentando? Simplemente, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Todo el problema es incredulidad. Todo lo que los profetas han dicho no era necesario. Fíjate cómo dice el versículo 26, no era necesario. Claro que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque si Cristo, como dice Pablo allá en 1 Corintios 15, porque si Cristo no hubiera muerto, tú y yo estaríamos en nuestros pecados. Vano es esto que estamos haciendo. Si en verdad Cristo no resucitó, si en verdad Él no vive. Porque era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, estas que ustedes vienen platicando como cosas, como simples hechos históricos, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. El evangelio no se termina en la cruz. Versículo 27. Y entonces Cristo comienza a darles un estudio que bien nos haría falta repasar. Y comenzando desde Moisés, refiriéndose al Pentateuco, porque habla de que no han leído lo que dicen los profetas. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Desde dónde habla la Biblia acerca de Jesucristo? En Génesis tenemos el protoevangelio, versículo 15 del capítulo 3. Le dice a Satanás, tú le vas a herir en el talón, pero él te va a herir en la cabeza. Él te va a vencer y va a rescatar a todos los que estaban condenados a muerte, como dice Hebreos 4. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces, en este domingo debe de haber un entonces. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ellos reconocieron a Jesucristo. Cambió su mente totalmente. De ser ese gran hombre y profeta, varón que hacía cosas poderosas, que sí lo era, a ser el Hijo de Dios, el Señor de señores. Esa es la diferencia. Les fueron abiertos los ojos. ¿Pero por qué les fueron abiertos los ojos? Porque Jesucristo les compartió la palabra.
Tú tienes que nacer del Espíritu y de agua y de la palabra, porque la palabra es la única que nos limpia totalmente. La palabra de Dios tiene esa facultad de limpiarnos totalmente. Cuando nos confronta y nos dice, este eres tú. Y nos vemos como en un espejo, como dice Santiago. Y entonces les habla en toda la Escritura. Porque Génesis habla de Cristo. Porque Éxodo habla de Cristo. Porque Levítico, porque Números, porque todos los libros de la Biblia, el objeto, el motivo por el cual fueron escritos es Cristo mismo. No hay otro propósito. La Biblia habla de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y ahora ve el cambio. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ellos seguramente en el momento en que vieron a Jesús que se sentó a la mesa para cenar con ellos y tomó el pan y lo partió, recordaron, porque eso se había divulgado también, que Él les había dicho, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y dijeron, claro, pues sí es el Mesías y ese sacrificio era necesario. Y se decían uno el otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y eso es el propósito. Cuando Dios abre tu corazón, abre tu mente, abre tus ojos y tú lees la Escritura, tu corazón arde por conocer cada vez más de Él. Yo todavía recuerdo cuando Lidia y yo nos convertimos. Bueno, no queríamos parar de leer la Biblia. Nos decían, bueno, pero tienes que hacer tu devocional en la mañana. Pues lo hago a mediodía. Y si en el trabajo había un tiempo, pues ahí leía yo un poquito. ¿Sí? Y más tarde, y en la noche. Y te levantabas porque Dios está poniendo eso en tu corazón. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, fíjate, ya era de noche. Y todo está ocurriendo. Era un domingo, ellos iban tristes, todo se había acabado. Conocen a Jesucristo. Reconocen que Cristo es el Mesías. Reconocen para qué murió y para qué resucitó. Y dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Dice, volvieron a Jerusalén. Oye, pero ya es de noche. ¿Otros 11 kilómetros? Sí. Volvieron. Cristo quiere que te vuelvas hacia Él. La palabra es la palabra metanoia, arrepentimiento. Volver sobre tus pasos. ¿Sí? Hay muchos que dicen, sí, me di una vuelta de 360 grados, sí, y seguiste por el camino. ¿Sí? Nada más te mareaste. Y no se trata de eso, se trata de entender lo que es Jesucristo. Y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Fíjate a quiénes buscaron. A los discípulos. ¿Y qué escucharon? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Él vive. Él resucitó. Y se requiere valentía y esfuerzo para creer esto. Las verdaderas batallas se libran en la fe.
Sí, Luis, yo ya sé perfectamente, pues yo ya soy creyente y vivo. ¿Y por qué de lunes a sábado no lo vemos? Porque el domingo fue un domingo cualquiera. Regresamos contando las cosas sin que Cristo nos fuera revelado como el Salvador del mundo. Entonces, ve lo que es una vida transformada. Ya desde que dijeron, vamos a regresarnos, Cristo ya desapareció. Era el Mesías el que venía hablando con nosotros. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos fueron distintos. Su domingo fue diferente. Ya estaba por terminarse el domingo. Dice Isaías, hoy es el día. Y ellos fueron transformados. Porque contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que hoy sea tu camino a Emaús. Que hoy sea tu regreso. Que hoy reconozcas que Cristo es el Mesías y que vino a esta tierra a morir por ti, por mí, para que tengamos perdón de pecados, salvación y vida eterna. La fe es para los valientes. Los que sin más se van a arrojar y yo quiero hacer y todo eso, esfuérzate y sé valiente. Y yo te voy a entregar esa ciudad a mi manera, no a la tuya. Tú nada más vas a caminar y yo voy a ir contigo. Tu hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dijo a una de las hermanas de Lázaro, Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá. Oremos. Señor bendito, pues hoy estamos delante de ti, escudriñando tu palabra y reconociendo que tú sufriste ese sacrificio por nosotros, que entregaste tu vida por nosotros, que moriste en la cruz por nosotros, que fuiste sepultado, pero que resucitaste, no aunque, pero que resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra de tu Padre y que creemos en tu resurrección y que creemos en la resurrección del cuerpo, porque como tú has dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como dijo Jesucristo al recordar ese pasaje de Éxodo 3:6, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y esa tumba está vacía y tú vives porque resucitaste. Así es que, Padre, confiamos en todo eso y declaramos nuestra fe y lo declaramos al mundo que tú eres un Dios vivo y verdadero. Y que cuando declaramos que eres nuestro Dios, es porque te adoramos, así como Moisés, así como Isaac, así como Jacob. Tú dices que te adoran en este momento porque viven, porque tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Y tú, amigo, amiga que me escuchas en esta mañana, que este no sea un domingo cualquiera, que este sea un domingo especial. Y si tú no sabías que Cristo, Jesús, es el Mesías y que vino a esta tierra para que, si tú crees en Él como tu Salvador, como tu Señor, tú tienes perdón de pecados
y que vas a experimentar la vida eterna y que serás salvo de la ira de Dios. Así es que si tú, amigo o amiga que me escuchas, hoy has reconocido esto, simplemente dile que le pides perdón por tus pecados, especialmente porque no habías entendido que Él era tu Señor, tu Salvador, tu único y suficiente Salvador, y que lo recibes como tal y que quieres que venga a morar a tu vida porque quieres tener vida eterna y vivir eternamente en su presencia. Porque todo esto lo decimos desde el fondo de nuestro corazón y por la fe que es en Cristo Jesús. Amén.